¿Aló? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy? Hola Juan Buenas Carlos, tardes, Juan Carlos. todo bien. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente almuerzo y bueno, vamos a continuar con lo que es el tema del análisis de estructuras de acero. ¿Listo? Entonces, me confirman cuando estén viendo. SAP. Debería estar ahí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, ya se ve Juan Carlos. Ok. Entonces, básicamente ya tenemos lo que serían las secciones de los arrastramientos y la parte de lo que son las cargas ficticias y definimos también lo que son el método de la fuerza horizontal equivalente y el método de análisis modal de la estructura. Y ahorita empezaríamos a hacer lo que sería el diseño de lo que son los elementos, más que todo la configuración para el diseño de los elementos. Entonces, recordando un poco la filosofía de diseño, sabemos que la estructura en general, o una estructura de cualquier tipo, ya sea de acero o de hormigón, va a necesitar dos tipos de controles según las normativas vigentes en los países, que es un control de rigidez, el cual va a ser el control del desplazamiento lateral de la estructura máximo, que lo limita la norma, y otro es un control de resistencia, sabiendo que ante las fuerzas colocadas o aplicadas en la estructura, los elementos son capaces de resistir las fuerzas, ¿no? Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es del modelo que tenemos aquí ya configurado, vamos a seleccionar lo que sería hacer una copia y a uno de los modelos le vamos a poner el sufijo de rigidez. Y este mismo modelo lo voy a guardar y lo voy a guardar con otro nombre. Posteriormente, por ahora no. Lo voy a dejar así en rigidez. ¿Listo? Entonces, todo el mundo estamos en esta parte, en el modelo. El modelo se va a llamar rigidez. Y aquí voy a hacer unas pequeñas configuraciones, ¿no? Entonces, en la parte de las configuraciones va a estar la parte de la configuración específica de lo que son las partes de las combinaciones que necesito para hacer el análisis de rigidez de la estructura, o sea, cuáles son los análisis de deriva de la estructura que yo voy a tener aquí en este momento. ¿Listo? Entonces, primero, ¿aló? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Aló? Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí en esta parte es empezar a definir lo que son las combinaciones, ¿sí? Y vamos a definir algunas combinaciones que son propias para lo que es el diseño que necesitamos. Entonces, por ejemplo, recordarán que nosotros tenemos la combinación X más 0.3 y esa va a ser digamos, la combinación típica que nosotros hemos venido manejando. Y vamos a colocar en este tipo de combinaciones la fuerza modal. Esa es la que nosotros vamos a considerar que va a ser el análisis o la fuerza por la cual vamos a hacer el análisis estructural, los análisis modales de la estructura, ¿no? Le voy a dar OK. Voy a crear otra que diga 0.3x más y. Modal X 03
y EY 1. ¿Listo? Y ahí tenemos lo que sería la parte de la fuerza sísmica. Y adicional a eso vamos a crear los que serían las combinaciones de carga típicos, que son 1.4 veces la carga muerta. Pero recuerden que la carga muerta tiene también una carga ficticia muerta. Y entonces vamos a sumar esos valores. Entonces va a ser 1.4 veces la carga muerta más la notional de 1.4 veces la muerta. Esto recuerden que es por el método directo, ¿sí? Y voy a crear la otra que es 1.2 veces muerta más 1.6 viva, teniendo en cuenta pues que estos tienen en cuenta la carga notional muerta y notional viva. Voy a poner 1.2 veces muerta más la notional muerta más 1.6 veces la viva más la notional viva. ¿Listo? Y ahí tengo prácticamente las combinaciones básicas, y después de esa pues tengo las combinaciones que tienen que ver con las fuerzas que sería sísmicas, ¿no? 1.2 veces D más ND más L más NL más sismo EX más 0.3 Y. Todo esto sería 1.2 veces D más la notional más la viva con un factor de 1 más esta que es 0.3x más 0.13y. Le agrego esta parte. ¿Sí? Y voy a crear una copia de esta. En donde va a ser 0.3x más y. El cambio sería aquí. Y ahora voy a crear de estas una copia, pero en donde yo voy a coger aquí y voy a dividir por R para hacer el análisis, ¿no? Entonces, esta, en vez de poner un factor de 1, le pongo 1, y ahí yo les había preguntado cuando estábamos hablando de los factores R, ¿cuál fue el factor que vamos a colocar? ¿Cuál era el que decidimos colocar? Creo que mi amigo Fabián es el que dijo al final cuál era el factor. Fabián, ¿te acuerdas? No me acuerdo, la verdad. Tiene anotado por Era aquí. 6. Era 6. Habíamos quedado en que era 6. ¿Listo? Entonces aquí voy a dividir la fuerza esta entre 6. Ya me queda esta entre R. Voy a hacer una copia de esta combinación, y también hago entre 6. Perdón. ¿Ok? Entre R. Entonces tengo aquí dos combinaciones. ¿Cuáles me faltarían? Pues las que tienen que ver solamente en sismo, en X,
y sismo en Y, y las de los otros cuadrantes. ¿Estamos de acuerdo que ahí me faltan un montón que tienen que ver con los cuadrantes? ¿Estamos? Sí. Sí se entiende ese concepto, espero. Ok, están hoy bien poco participativos. O sea, solo faltaría la que tiene X y Y, ¿verdad? O sea, el 100%. No, y las negativas, menos sismo en X, más sismo Ah, en sí, sí. Y, menos todas las combinaciones. ¿Listo? Entonces aquí fíjense que yo he puesto lo que es el método directo, ya he puesto cargas ficticias en mi estructura que van a considerar el peso propio más las cargas ficticias por el peso propio y las cargas vivas más las cargas ficticias por la carga viva en la estructura. Entonces, eso es un cambio que no se hace o que no hicimos en edificios, porque pues no lo amerita. Entonces, con todo esto, ya vamos a coger y vamos a hacer el análisis de la estructura, el análisis estructural, en donde vamos a revisar básicamente las mismas cosas que en el edificio normal, ¿no? ¿Qué va a hacer? Prácticamente, pues voy a chequear lo que serían los desplazamientos de la estructura, chequeando que la deriva de la estructura no sobrepase ciertos valores. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner esta parte en 3D. ¿Listo? Y voy a hacer el análisis para, por ejemplo, el sismo sin dividir entre R. Recuerden, sin dividir entre R, ¿cuál sería la combinación sismo en X más punto 3 sismo en Y? Y aquí voy a mirar el piso, digamos, esta columna de un plano X, perdón, acá, en la ventana de la izquierda en un plano XZ, y me voy a ir a una vista de una esquina de la estructura, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso estoy en este extremo de acá. Voy a analizar este punto de acá, que sería en el nivel aquí. ¿Listo? Este pórtico que yo tengo aquí es el pórtico del extremo. Entonces, yo voy a analizar las derivas y teniendo en cuenta los valores, voy a chequear que cumpla la normativa. Entonces, voy a venirme aquí a hacer el análisis. Por favor, alguien empiece a hacer los cálculos. Voy a rayar rápidamente. Y entonces tengo el desplazamiento en X. Este es un pórtico en X. ¿Estamos? El desplazamiento en X de este piso es 12 centímetros. 12.1 centímetros, o 0.6 centímetros. El desplazamiento de la parte de abajo es 9.29 centímetros. El desplazamiento de la parte de la primera columna es 5.05 centímetros. Y entonces la deriva del, digamos, este es el tercer piso, segundo piso y primer piso. Entonces la deriva del tercer piso va a ser igual a 12.06 menos 9.29 entre 3.9, que es la altura, 390 centímetros, que es la altura de entrepiso. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto me da ese valor? Daría... Ah, no, perdón. Calculé mal un ratito. 0.71%. ¿0. ¿Qué? 71%. 0.71. Ajá. A mí también me dio igual. La otra sería 9.29 menos 5.05 sobre 390.
Da 1.09. 0.9%. Ok, y la del primer piso sería 5.05 entre 390. 1.29. 1.29%. Entonces, todos son menores al 2% de deriva. En teoría, la estructura estaría cumpliendo la deriva. ¿No es verdad? Ojo, pero entonces aquí está cumpliendo la deriva con los valores específicos, ¿sí? Los valores específicos de los arrastramientos que cogió como la media, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a querer aquí es de pronto configurar al programa para que él aplique la fuerza y cambie los arrastramientos de tal modo de que la deriva sea exactamente un valor específico que es el que yo quiero. ¿Estamos? Esa sería la intención. Entonces, para hacer eso, eso es lo que es el análisis por rigidez de la estructura va a ser específicamente diseñar para que la estructura tenga una deriva específica en ciertos puntos. ¿Estamos? Ese va a ser el análisis. ¿Listo? Entonces, ¿se entendió la parte de la deriva? Sí, Juan Carlos. Ok. Siguiente paso es revisar que la fuerza horizontal equivalente nos esté dando los valores, esto del porcentaje que nos exige la norma. Entonces, eso lo voy a chequear revisando los análisis de fuerza horizontal equivalente, comparándolas con el análisis modal espectral y comparándolos con el peso de la edificación muerto para darme una idea de cuánto es la masa que tiene esta estructura. Entonces, aquí sabemos que por el método de la fuerza horizontal equivalente, está tomando como peso o como cortante basal 43.427.51 kilonewtons, ¿sí? Donde el peso que está tomando W, el peso de la estructura es 26.973.61 kilonewtons. Entonces, automáticamente, si yo multiplico este 26.000 por 1.61, pues es el valor que nos debería dar 43.427. Y les recuerdo nomás, pues que eso es lo que nos está diciendo, es que la estructura va a sentir como fuerza sísmica una fuerza mayor a su peso, ¿sí? Lateralmente, específicamente una fuerza mayor en 61% más. Entonces, eso es la fuerza horizontal equivalente. Y vamos a mirar cuánto es la fuerza que toma el análisis modal espectral. Voy a coger la menor de las dos, que en este caso es en X. Está tomando para la fuerza modal espectral, está tomando 39.397,964 kilonewtons. Y la relación entre esos dos, ¿sí? Entonces, el análisis modal espectral debe ser mayor o igual al, y aquí vamos a discutir si es o el 85, el 90, pues vamos a coger ahorita para el análisis el 80%, eso está en la norma realmente, debería ser mayor al 80% de el encontrado por el método de la fuerza horizontal equivalente, lo que quiere decir que la división de 39.397.96 entre 43.427.51, que sería MDE sobre FHE, debería ser mayor a 80. En este caso, me dio que es igual a 90.7%, lo que quiere decir que está comprobado el análisis dinámico y el análisis de la fuerza horizontal equivalente en teoría. ¿Qué nos falta calcular?
pues de que realmente aquí nos damos cuenta, el peso del edificio me está dando que es 27, 136,45. Y ese es el que está utilizando más o menos 27,136. La combinación de carga muerta es 27,136,45 kilonewtons. Y para la fuerza horizontal, coge el peso como 26,973,61 kilonewtons. Lo que quiere decir que los dos valores no son iguales, pero son cercanos. Y lo que está faltando en este valor que utilizó para la fuerza sísmica es nada más la mitad del peso de las columnas del primer piso, que sabemos que no están sometidas a la fuerza sísmica. Y entonces podríamos calcular y podemos saber. ¿Listo? Pero a grandes rasgos parece que el modelo está funcionando bien. ¿Alguna pregunta de estos chequeos? Ya los habíamos hecho para edificios de concreto. ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver. Vean todos la cámara. No dicen ni sí ni no. Entonces, pues van a ser así. ¿Listo? Entonces, mientras prenden el resto de la cámara, vamos a revisar los modos de vibración. Voy a poner en la parte izquierda el modo de vibración 1 del edificio. En la parte derecha, el modo de vibración 2 del edificio. Y vamos a darnos cuenta cómo es que se está moviendo la estructura. Se guarda esto. Primer modo de vibración, un periodo de 0.49, ¿sí? ¿Y recuerdan cuánto calculamos nosotros aproximadamente? ¿Cuánto fue lo que calculamos nosotros aproximadamente en el espectro con la ecuación de la norma? Lo calculamos, ¿no? Estaba aquí puesto en el Excel que creamos la otra vez. ¿Quién me recuerda cuándo fue que calculamos? A ver, 0. faltan personas por prender la cámara. ¿Y el resto? Fernando, Miguel, Mauricio, Andrea, Holben, Marcos, Carlos. Mi compu no tiene cámara, Juan Carlos, perdón. Ok. Punto 46. Ah, perdón, ustedes no están viendo eso. Punto 46. Esto es lo que calculamos la otra vez. ¿Recuerdan? Punto 46. ¿Sí? ¿Cuánto nos da en la estructura? Nos está dando punto 49, o sea, la norma o la ecuación aproximada es más o menos, está bien. ¿Estamos? Más o menos, estaría como bien. ¿Sí? Pero eso también significa que para el periodo estructural real, que es este de acá, que es punto 49, pues si yo me vengo al espectro, para punto 46 que tenía antes, o para punto 49 que tengo real, ojo, el del SAP es el real, porque tiene la distribución de rigidez y la distribución de masa real. ¿Estamos? Entonces, para el periodo real de la estructura, yo no tengo que hacer modificaciones en el factor del espectro de aceleración y por lo tanto el factor que yo puse aquí en el patrón de cargas de FHE está correcto, sigue siendo 1.61. ¿Estamos? Entonces no hay que modificar el espectro, ojo. ¿Listo? Entonces, esas son todas las verificaciones. Tengo que el segundo modo de vibración de la estructura
es en X, el primero en Y, y el tercero, supondríamos que debería ser un poco torsional. Voy a parar este de acá. ¿Ah? Y el tercero debería ser uno torsional. ¿Qué tal? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que está correcto. ¿Listo? ¿A todo el mundo les dio igual? Sí. Andrea, ¿te dio igual a ti? Andrea, vizcaíno. Andrea a la 1. Andrea a las 2. Ok. Listo. Entonces, tenemos chequeado el sistema. Ahora, lo que vamos a coger y lo que vamos a hacer es diseñarlos o hacer que SAP seleccione los elementos para generar un diseño con un desplazamiento máximo específico. ¿Listo? Les voy a quitar esto, que deje de bailar. Y nos vamos a la parte del diseño y empezamos a configurar esta parte, ¿no? Juan Carlos, una pregunta. Habría que también, o sea, comprobar para ver cuántos modos de vibración deberíamos calcular. Ah, sí. Tienes toda la razón. El mismo chequeo que hacíamos para edificios. Entonces, activo la información modal y aquí en las masas participativas veo en qué modo de vibración. Recuerdan que pusimos 3 por cada piso y por eso activamos 9 modos de vibración, ¿o no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a mirar es aquí en qué modo se suma el 90% y nos estamos dando cuenta que el 90% del primer modo es prácticamente en Y de la masa. En el segundo modo, en el noveno modo ya está el 98%, o sea, ya cumplimos, ¿no? Más del 90 dice la norma. Entonces, prácticamente en cualquiera de los modos ya cumplimos ese requisito, que sea mayor de 0.9 la sumatoria. Si yo quisiera llegar al 100%, lo pudiera hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues decirle a SAP que en vez de analizarme solo 9, analice 12, 15, un poco más modos de vibración. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Fabián, se me había olvidado ese chequeo. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a la parte del diseño y vamos a configurar las preferencias del diseño. Entonces, esta estructura es una estructura que dijimos que era una estructura de pórticos concéntricos, ¿sí? Entonces, esta estructura, ¿ya? Va a estar dentro de una zona de amenaza sísmica. Pero entonces aquí quiero que me entiendan bien el concepto porque es importante. Yo voy a hacer este diseño de rigidez, voy a decirle a SAP o lo voy a configurar para que no considere las fuerzas de diseño en los elementos. Ojo, ¿estamos de acuerdo? Lo único que quiero es que me cambie los elementos de arriostramiento para que la deriva de la estructura llegue a un valor específico que es el que yo quiero. ¿Estamos? Entonces, no quiero que limite a los elementos, por pequeños que sean, por resistencia, sino que cheque el desplazamiento lateral de la estructura. ¿Estamos? Para que coja. Esto, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero que él coja el elemento más pequeñito de arriostramiento, ¿sí? El más pequeño, que haga que cumpla la deriva. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a ser el primer modelo. Entonces, así yo me aseguro, pues, que coja elementos pequeños. ¿Listo? Ahora, segundo, lo que vamos a decirle es en el siguiente paso es, bueno, ese elemento voy a chequear que ese elemento pequeñito, pero que cumple la deriva, es capaz de soportar las fuerzas sísmicas. Eso es otra cosa, ¿sí o no? Entonces, si es capaz de soportar las fuerzas sísmicas, pues perfecto, me quedé con el elemento más pequeño, o sea, más barato, que cumple fuerza sísmica y además cumple deriva. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no, después le voy a decir a SAP que me cambie los elementos y que me haga el análisis.
Entonces, este semestre vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Listo? Voy a quitar este candadito, ¿sí? Este candadito y le voy a decir en la lista, ¿se acuerdan que hicimos una lista de elementos? Ojo, esto no está en el video que hicieron ustedes, es un cambio que estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, en la lista de elementos, voy a coger y le voy a modificar la lista y en vez de decirle que me coja la mediana, ¿sí? Le voy a decir que me coja un perfil. Fíjense que aquí tengo los perfiles redondos de 10 hasta 9 pulgadas. Entonces voy a coger uno que sea el más chiquitico, este. Parece que este es el más chiquito, uno de 6 de diámetro, pulgadas, y que todos los elementos empiecen, de diagonales empiecen con estos. Entonces recuerdan que ya chequeamos la deriva, pues ¿verdad? Le voy a decir que corra la estructura y se van a fijar que dos cosas deben cambiar de una con solo ese cambio que hice. Debería cambiar el periodo, ¿sí? Porque tengo un elemento más pequeño y por lo tanto el periodo de la estructura se hace más largo porque la estructura se vuelve más flexible. Debería ser eso intuitivamente un cambio. Fíjense que en el periodo 2 tenemos lo que teníamos antes, punto 49, y en el modo de vibración 1 seguimos con punto 49. Interesante, a ver, déjenme mirar qué elemento cogió. Sí, está el elemento que nosotros habíamos hablado. 6.626. Entonces, mantiene el mismo periodo y ahora vamos a chequear la deriva de nuevo en el elemento o en el pórtico que habíamos chequeado antes. A ver cómo nos va con la deriva. Entonces, le voy a decir que me muestre aquí la deriva o que me muestre el desplazamiento. Este fue el que chequeamos, ¿no? X más punto 13y, ¿no es verdad? Le voy a decir que me chequee la deriva en este nodito, en X, que es el mismo que teníamos. Y entonces voy a mostrar los valores. Entonces tenemos punto 1206 y tenemos punto 0929. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que el arriostramiento, en este caso, no está funcionando para soportar la carga lateral, lo cual no debería ser. A ver, el arriostramiento no está soportando la carga lateral, lo cual no debería ser. Ah, ya sé. Vamos a hacer un cambio en el modelito, porque seguramente se debe a esto. Sí, a estos, ya. Entonces, me voy a venir. Me voy a venir a las vigas y todas las vigas les voy a seleccionar o les voy a poner unos release en el eje 3,3 al inicio y al final. Ya le habíamos hecho eso, ¿se acuerdan? A todas las vigas, pero les había quitado yo el release de los pórticos arriostrados. Vamos a hacer ese cambio. Voy a bajar al siguiente nivel. Lo cambio. ¿Listo? Y ahora sí, deberíamos ver que cambia el periodo. Entonces, aquí cambió muy poco el periodo y en la deriva se incrementó un poco también, pero tampoco es muy grave lo que se incrementó. ¿Estamos? Antes era punto 12, ¿cuánto? Punto 1209, punto 9 algo. No se incrementó mucho. ¿Listo? Entonces, con ese cambio vamos a hacer la configuración del diseño para los arriostramientos. Entonces me voy a venir aquí a la parte de
el diseño en acero y le voy a decir que tome el AISC 36016, que es el último código que tenemos de estándar de diseño. Le voy a decir a SAP que el programa no considere no considere lo que es la parte de pórticos concéntricos especiales, sino que coja como si fueran pórticos concéntricos ordinarios o OCBF. ¿Listo? Y una vez que le coloco la categoría de OCBF, le voy a decir que la categoría sísmica es baja. Cambio aquí el factor de importancia, pongo los valores que están, realmente no nos interesa. Y aquí lo que voy a hacer es un cambio, y es que le voy a decir que me calcule esto con el método de la longitud efectiva. Entonces recuerden que no hay una reducción de la rigidez, que el método general de amplificación de momentos es el de primer orden, ¿sí? Y que va a utilizar el método de la longitud efectiva para el análisis de esos elementos. ¿Listo? Y ahora, aquí van a haber cambios. Entonces, en la parte de que si ignora o no el código sísmico, le vamos a decir que sí. Necesitamos que ignore los requisitos especiales sísmicos en cargas y en los requisitos del código. Y al final, aquí cuando me dice cuál quiere que sea la relación demanda versus capacidad, esto es para resistencia, ¿recuerdan? Entonces, como yo no quiero que me limite los elementos por resistencia, pues le voy a decir que esto lo lleve a un valor grande de 10. ¿Sí? Ahora, que si quiero que considere las deflexiones como limitación, eso es súper importante. Entonces le voy a activar esto para decirle, sí, necesito que consideres la deflexión de la estructura al momento de diseñar el sistema. ¿Listo? Entonces, básicamente esos van a ser los cambios. Y le voy a dar OK. Y entonces me voy a venir aquí a la estructura, le voy a quitar la sección y voy a escoger un nodo. Supónganse que yo voy a coger y voy a poner una vista en tres dimensiones y voy a escoger un nodo. Entonces tengo un nodo que sea un límite de deriva, usualmente pues un nodo de los extremos, ¿sí? Y voy a seleccionar todos los elementos de la columna. Entonces, cogemos la columna 5F, 5A, 1A o 1F. ¿Cuál quieren? Uno F. 1F, que sería esta. Voy a seleccionar solo la columna. Fíjense que aquí me aparece seleccionado. Y le voy a decir que me muestre solamente por referencia esa columna para que me muestre los nodos de esa columna. Entonces, yo lo voy a seleccionar para que ustedes se fijen que en el momento en que yo selecciono, yo voy a tener seleccionados los noditos. ¿Estamos? Excepto el nodo de la base. ¿Cachan? Serían los nodos que están por encima de ese nodo de la base. Y lo voy a dejar ahí seleccionado. ¿Listo? Ahora, voy a venirme aquí a la configuración y ya configuré el primero. Me voy a poner en la seleccionar combos de diseño. ¿Sí? Seleccionar los combos de diseño. Entonces, en las combinaciones de diseño, para resistencia, voy a seleccionar aquellos que tengan la división de R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dividido entre R. ¿Por qué los divididos entre R? Entonces, eso es un cambio. Recuerden que yo estoy chequeando la estructura a desplazamiento.
Entonces, cuando yo voy a chequear la estructura para desplazamiento, es como cuando yo calculo derivas. Entonces, para el cálculo de derivas, voy a poner todas las combinaciones típicas sin dividir por R. ¿Sí? Sin dividir por R. Que en este caso serían estas dos de acá. Sin dividir por R, recuerden, más estas dos de acá. Ok. Y le voy a quitar este que dice que me genere los códigos. ¿Listo? Ahora, ya configuré el segundo paso, que son los combos. Recuerden que ya sabemos cómo se utiliza este de los grupos de diseño, ¿no? Los grupos de diseño yo puedo decirle que los arrastramientos sean solamente de uno o que me diseñe ciertos tipos de elementos que sean un solo tipo de arrastramiento en general. Esto ya lo usamos para armaduras. En este caso lo voy a quitar, no lo voy a utilizar. Y ahora voy a seleccionar o configurar esto que dice de seleccionar objetivos o desplazamientos objetivos. Entonces, fíjense que yo dejé seleccionados los nodos. Entonces, en el momento en que yo selecciono los nodos, aquí yo le voy a decir que quiero que esos nodos lleguen a un límite de deriva específico. ¿Listo? Que voy a decir que eso sea, ahorita estamos con una deriva del 1.4 era la máxima, ¿no? ¿Sí? 1 punto algo dijimos la deriva, ¿no? Entonces voy a decirle que esto lo lleve a una deriva de 1%. ¿Listo? Y en esa deriva del 1%, le voy a decir que me activen los auto-targets. Y fíjense que aquí me aparecen los 3 nodos. Entonces, calculen la deriva del 1% para el primer piso. Entonces, si yo tengo aquí mi estructura, el primer piso, una deriva del 1% es 0.039. El 1% de la altura. Y si de aquí le sumo 0.039, me quedaría ¿cuánto? 2 veces 0.039, que debería ser 0.078. ¿Estamos? Y 3 veces eso, en el tercer piso, pues vendría a ser este valor que dice 0.117. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cacharon eso? Sí. Listo. Y aquí le voy a decir que, fíjense que aquí están los nodos que controlan. Y esto lo voy a considerar ¿sí? Lo voy a considerar para los casos de fuerza horizontal en X. En donde yo aplico el desplazamiento lateral. ¿Recuerdan? Entonces, SAP va a coger y va a controlar que en este caso de carga, este nodo 30 llegue a un máximo desplazamiento de 0.039 y que este nodo 90 a 0.70 en este. En fuerza horizontal equivalente. ¿Estamos? Entonces, aquí está el análisis en X. Entonces, yo voy a coger y voy a seleccionar cada uno de estos. Voy a seleccionar fuerza horizontal en Y y le voy a agregar unos propios para cada uno de los nodos, pero con fuerza horizontal equivalente en Y. Y me debería quedar así. Entonces, él va a cambiar los arrastramientos de tal forma que el desplazamiento lateral en esos nodos sea máximo estos valores, ¿sí? Para estos casos de carga. ¿Se entendió cómo se usa esto? Ahora, aquí yo he hecho, pues para 3, una columna, pues ¿verdad? Entonces yo puedo configurar para que se me haga en más de una columna. Lo vamos a dejar así,
Y listo. Entonces ya tenemos ahí los desplazamientos objetivos. Y ahora lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. Ya tenemos esto. Este de propiedades según el tiempo no lo vamos a usar. Vamos a entrar a la parte de Start Design Check Structure. Y empezamos el chequeo. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a coger y le voy a decir que me chequee o me verifique el análisis con el diseño. Me dice que 48 elementos no funciona. Y yo le voy a decir que me los muestre y les voy a decir que me los muestre solamente a ellos aquí en SAP. ¿Y qué se fijan? ¿Cuáles son los elementos que no cumplen? ¿Se fijaron cuáles son? Sí, eso por lo que le pusimos que sea la más chiquita. Claro. Ahorita él cambió el elemento y fíjense que el arrastramiento les habíamos puesto un arrastramiento que era un arrastramiento de diámetro 6. Y ahorita ya está un arrastramiento de diámetro 14. ¿Se dan cuenta el nombre que está aquí? Y acá hay uno de 16. ¿Cachan? Sí. Entonces, voy a quitarle el candado. Voy a volver a correr. Y repito el procedimiento que habíamos hecho antes. Aquí corre. Y lo hago nuevamente. Le voy a dar correr. Fíjense que aquí ya tenemos una rigidez más, un periodo estructural más pequeño. Antes teníamos punto 49. ¿Se dieron cuenta? Punto 49. Ahora ya tengo un periodo estructural de punto 40. Nuevamente, esto no hay que volverlo a configurar. Ya está configurado. También los desplazamientos objetivos no hay que volverlos a configurar. Le voy a dar clic de nuevo al diseño. Le voy a dar de nuevo a que me verifique el análisis y el diseño. Ahora me dice que hay 28 arrastramientos. Entonces los voy a seleccionar. Les voy a decir a SAP que me muestre solo los que no cumplen. Y ya hay algunos arrastramientos que ya están cumpliendo. ¿Se dan cuenta? Repito el procedimiento. Quito el candado. Corro. Diseño. Verifico. Y aquí ya me dice que tanto el análisis y el diseño o las secciones de diseño cumplen con los valores. ¿Estamos? Entonces, prácticamente aquí lo que yo tengo son los arrastramientos. Entonces, yo voy a seleccionar todos los elementos que son de vigas y de columnas, que son estos. Y presionándole la letra o el del teclado Control-Shift-G, voy a asignarlos a un grupo para poderlos quitar rápidamente. Entonces voy a poner un grupo que se llame vigas y columnas. Recuerden que en este ejemplo nosotros no estamos iterando las vigas ni las columnas, están fijas. Lo único que estamos iterando son los arrastramientos, nada más. ¿Listo? Lo selecciono, agrego a este grupo vigas y columnas y con la tecla Control G voy a seleccionarlos todos y le voy a decir que me los remueva de la selección. Entonces,
aquí están por colores. Fíjense que no tengo los mismos arrastramientos. Se nota, ¿no? Estos arrastramientos de color azul son diferentes a estos de color verde. Y pues podríamos aquí ver, no el label, sino la sección. ¿Qué sección está puesta? Entonces, obviamente en la parte de los pisos bajos de la estructura, yo necesito arrastramientos más grandes que en la parte alta de la estructura. ¿Cachan? Diámetros más grandes. Normalmente, o sea, en una estructura se ponen el mismo tamaño de arrastramientos, o sí se ponen más grandes de abajo y un poco más pequeños de arriba. Sí puedes ponerlos. Si es muy grande la diferencia, pues claro. Fíjate que aquí dice 16 por 250 y este es 12 por 250. Entonces son 4 pulgadas de diferencia, ¿no? 4 pulgadas de diferencia, pues sí es bastante, es un perfil más grande, ¿no? ¿Listo? Y por acá tengo, en el sentido YZ, tengo otros. Este es más de más espesor, fíjense. 16 por 3, 12. Y 14, aquí hay otro intermedio, y después va uno de 12 en el sentido Y, ¿no? Entonces, listo. Entonces, aquí, prácticamente, lo que nos restaría sería hacer el chequeo de las derivas, como lo hicimos previamente, y chequear que con esos arrastramientos, pues la estructura está cumpliendo derivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a dejar ese modelo ahí. Le voy a decir que me muestre todos. Y lo único que me voy a cerciorar o percatar es de guardar un modelo. Yo lo voy a guardar como un modelo que diga, este es rigidez, recuerden. El otro se va a llamar resistencia. Entonces, en el modelo que acabamos de hacer, SAP no tuvo en cuenta si el elemento resiste o no la fuerza sísmica. Solamente chequeó es la deriva del edificio, nada más. Porque yo le dije que yo le configuré para que no tenga en cuenta la resistencia de los elementos. Pero en teoría, recuerdan que yo puse el elemento más chiquito. Entonces, él buscó y empezó a incrementar las secciones, y esas secciones que tenemos ahí son las que cumplen deriva. Ahora vamos a ver si las secciones, para que esas secciones cumplan resistencia, son las mismas. Entonces aquí ya tengo el modelo que dice resistencia, y lo que yo voy a hacer en esta parte es terminar la configuración. Entonces, yo me voy a venir aquí a correr el modelo. ¿Ya? Para sacar el análisis estructural. Entonces, recuerden que en este momento yo tengo los arrastramientos ya cambiados. Estos son los arrastramientos que salieron del anterior análisis. ¿Cachan? O sea, si yo los reviso, ya no son los perfiles 6, de diámetro 6, sino deberían ser 16, 14 y lo que vimos hace un momento. ¿Sí se entiende eso, no? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a configurar a SAP para que haga el diseño por resistencia. Entonces, ¿qué cambia? Prácticamente todo lo que hicimos aquí van a ver algunos cambios. Entonces, la estructura, obviamente, no es un pórtico ordinario, sino que es un pórtico especial concéntrico. Entonces, un S, Special Concentrical Brace Frame. Y la categoría sísmica, pues debe ser aquella que sea para demanda sísmica alta. Entonces, si A era para baja categoría, ¿cuál debería ser ahora? ¿Cuál debería poner? F. F, Fabián. F. Muy bien. ¿Listo? De ahí, factor de importancia, toda esa parte no lo voy a utilizar
Esto recuerden que es el R y toda la cosa, esa parte no nos interesa. Y aquí sí hay algunos cambios. Entonces, el método que vamos a utilizar, como vamos a utilizar el método directo, pues vamos a utilizar el método directo de análisis, en donde nosotros vamos a utilizar un análisis de segundo orden, ¿no? En donde sí vamos a considerar la rigidez en la carga axial de los elementos, pero no un valor fijo, sino que considere la rigidez en los elementos, el cambio de la rigidez, el tau b, dependiendo de la carga axial del elemento. ¿Se acuerdan? Eso que hicieron ustedes la preparación. ¿Sí se acuerdan o no? Este phi de cortante de compresión, estos los vamos a dejar aquí. Y obviamente, pues le voy a decir que no ignore los requisitos sísmicos, que no ignore, ¿sí?, los requisitos de carga sísmicos, que ignore en cambio, ¿sí?, la configuración que hicimos de los desplazamientos de objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya no necesito que chequee la deflexión de la estructura, sino que chequee la resistencia. Y aquí ya no le voy a poner 10, porque yo sí quiero que chequee los elementos. Entonces, ¿qué le debería poner? 1. 1. Máximo, 1. Y le voy a dar OK. En las combinaciones de diseño, entonces las combinaciones de diseño ya no van a ser las fuerzas divididas entre las fuerzas sísmicas sin R. ¿Estamos de acuerdo? Ya no son las fuerzas sísmicas sin R, sino que van a ser las fuerzas sísmicas dividido R. Entonces le voy a quitar estos. Estas son las combinaciones que son, pero pues aquí en Ecuador, a menos que usted esté, digamos, calculando por allá en el oriente, que no tienen sismo, en donde estas son las que van a regir el diseño, pues nosotros lo que nos va a regir son las combinaciones de fuerzas sísmicas entre R. Y aquí, recuerden, aquí yo solamente he hecho 2 combinaciones, pero son 4 principales más 2 por cada cuadrante, o sea, son 12 combinaciones en total. ¿Estamos? ¿Recuerdan eso? 12 combinaciones en total. Juan Carlos, tengo Dime. una pregunta. Cuando se hace el análisis directo, ¿es necesario añadir las cargas nocionales o ahí podemos solo poner D y L? No, no, no. De hecho, porque haces el análisis directo, es que necesitas las cargas notional. Ah, perdón, en el análisis por longitud efectiva. Longitud, ajá. En el que hicimos antes. En el análisis que hicimos antes, por longitud efectiva, Ajá, ahí no habría que incluir los notional, ¿o sí? o sea, no habría que incluir los notional, pero recuerda que, digamos, en el análisis que hicimos antes, estábamos calculando los elementos para soportar desplazamientos laterales, ¿sí o no? Sí. Y en el desplazamiento lateral, pues lo que va a existir es un desplazamiento lateral debido a los efectos sísmicos, principalmente, ¿no? Entonces, sí, debería, yo creo que ahí no creo unas combinaciones que no tengan las cargas ficticias, pero para ese primer chequeo, podrías tú considerar sin las cargas notional. Podrías, porque lo único que quieres tú es saber el desplazamiento lateral de tu estructura. Podrías hacerlo sin cargas ficticias. Para el diseño, esto que vamos a hacer aquí, sí, lo vamos a considerar. Entonces, yo las dejé más que todo porque esas cargas notional, recuerdan que son cargas laterales, ¿no es verdad? Son cargas laterales en la estructura, se aplican lateralmente a la estructura. Entonces, van a incrementar el efecto sísmico y por lo tanto la deriva por esas cargas notional también se van a incrementar. Pero en ningún momento la norma te dice que debes incluirlas para el chequeo de deriva, sino que debes incluirlas para la parte del diseño como tal, ¿no? Pero bueno, sí, lo vamos a considerar, sería, pues desde el punto de vista, sería un análisis por el lado de la seguridad. Yo las estoy considerando cuando yo calculo el desplazamiento lateral de mi estructura, entonces es mejor.
Listo. ¿Listo? Entonces ahí tengo las combinaciones que tienen R. Le voy a dar OK. Y una vez que yo tengo aquí las combinaciones que tienen R, voy a quitar los displacement. Recuerden que este es otro modelo. O ustedes pueden hacer solamente esto. En los displacement target, aquí dice desactivar targets. Pueden desactivar los targets para que el programa no los considere adicional o los pueden borrar. Yo los voy a borrar por mayor seguridad. Y ya, no están. ¿Estamos? ¿Qué más? Una vez que ya tengo eso, prácticamente lo que me queda es la parte del diseño. Entonces, voy a ir abriendo un sub adicional para cargar el anterior modelo y ver las fuerzas, los arrastramientos. ¿Recuerden? Para poder hacer la comparación, a ver qué tanto cambia o no. Sino que mi sub se demora. Pues mientras carga el otro. Nada que se abre el otro modelo. Se demora full en cargar el otro. Entonces, vamos a seguir el proceso. Entonces, aquí le doy nuevamente verificar. Y fíjense que antes ya me cumplía el modelo, ¿sí o no? Antes ya me cumplía, pero ahorita que le doy verificar, me dice, ¿sabes qué? La estructura tiene un montón de arrastramientos, 48 que no cumplen. Y los 48, pues si yo le digo aquí que me muestre las secciones, entonces voy a decirle aquí que me muestre el análisis modal. Recuerden, en el primer modo, para mirar cómo cambia nuestro periodo. Entonces, ahorita nuestro periodo está en punto 41, el periodo estructural de la edificación. Y aquí le voy a decir que me borre o que me muestre solo los elementos que no están cumpliendo, que son estos. Entonces, quito, nuevamente hago el análisis estructural. Fíjense que el periodo estructural se hizo más grande. ¿Cachan? O sea, en esta iteración los elementos se volvieron en rigidez a priori, cambiaron. Le voy a decir que me diseñe. Pero si se fijan, aquí están ya todos del mismo color. ¿Cacharon? Todos ya están del mismo color. Morado y amarillo, nada más. No hay más. Y antes habían unos azules y unos verdes. ¿Recuerdan? Sí. Hago de nuevo el proceso de verificación. Fíjense que aquí en mi periodo están .54. Verifico, me dicen que hay 5 que todavía no funcionan. Le voy a decir que me muestre solamente los que no están funcionando. Y son unos 2 arrastramientos por ahí. Quito el candado. Corro de nuevo. Sigue en .54.
hago el análisis. Aquí, mientras tanto, ya por fin abrió SAP en mi otra ventana. Verifico el modelo. Ahora hay 6 que no cumplen. Que me muestre solo esos. Y ahora sí, ya todos cumplen. ¿No? Entonces, le voy a decir que me muestre todo, selecciono todo y le voy a poner aquí el make auto selection null para que cambie los elementos a las secciones que son. Y ya hice algo que el computador se fregó. A ver. Y se cerró. Vamos a ver. Aquí. Entonces, mientras tanto, creo que para no demorarme tanto, porque se demora bastante en abrir en mi computador el SAP, entonces voy a coger y estoy en este pórtico. ¿Se dan cuenta del pórtico? Este es el modelo anterior que lo había abierto antes. ¿Recuerdan? El modelito que tenía abierto antes, que decía rigidez. Entonces, en este voy a coger los elementos de estos dos pórticos para que me muestre solamente esos. Y le voy a decir que me coja todos los elementos y que me haga la selección nula. Y en teoría, dejémoslo ahí que piense, quieto, quieto. Creo que está pensando. Y en teoría, aquí podríamos ver cuáles son los arrastramientos que detecta. Estos son los arrastramientos que salieron del análisis. Entonces, fíjense que son los mismos en ambos pórticos. ¿Estamos? ¿Que somos los mismos?
Ok. Entonces, lo que voy a hacer es abrir en este mismo SAP y voy a compararlos con un recorte. Mi SAP está muy pesado. Y voy a abrir de este modelo el que acabamos de hacer, que era el de resistencia, el que se cerró hace un momento. Entonces, en este modelo, voy a decirle que no me muestre los labels aquí en la parte de derecha. Y me voy a cerciorar de que sea el mismo pórtico el que yo estoy analizando. Recuerdan que era el pórtico XZ, este de acá. Era en la vista XZ el que estaba en 0, este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Era ese. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar solo esos dos pórticos. Le voy a decir que me seleccione solo estos. Y nuevamente voy a coger y voy a hacer un zoom. Y vamos a ver qué ocurre. Ah, le voy a quitar aquí los labels. Solamente que me esté las secciones. Y listo. Entonces, aquí hice el recorte. Este de acá es el que dice, este era de rigidez. Estos pórticos de acá. Esto es rigidez. O sea, el chequeo de derivas. Y esto es resistencia. Entonces, abran por favor lo siguiente. Entonces, para derivas, fíjense que yo tengo unos perfiles más grandes, pero de menor espesor. ¿Cachan? Este es un perfil 12.75, pero de 0.25 de espesor. ¿Cachan? Sí. Igual acá tengo unos más grandes, pero de menor espesor. ¿Listo? Entonces, vamos a coger y vamos a buscar en nuestro Excel de las propiedades de la sección. Y vamos a comparar dos tipos de secciones. Entonces, tenemos por aquí la sección. Por ejemplo, vamos a comparar la sección esta, la que dice 9,625 por .312. 9,625.312 HSS. Entonces tengo la sección HSS 9. ¿No ve qué dije? Ah, perdón, yo estoy Es buscando que en el otro. 5/16 es 3,125. Ya, es que estoy buscando en las rectangulares, pero son en las circulares. 9, ya. 625, 312. Es esta, ¿sí o no? 9, 625, 312. Es esta sección. ¿Cachan?
Entonces, Sí. voy a copiarme estas propiedades. Un Excel por acá. Y la otra sección es en ese mismo punto, SAP puso la HS 16 por punto 25. $16 por punto 25 sería esta. Entonces me copio esta sección y analizo. ¿Listo? ¿Qué notan de diferente? La inercia en la otra es full más grande. La inercia de la otra ¿a cuál te refieres como otra? Este es el modelo De de... la de 16. La de Este es 16 para por... rigidez. ¿Sí o no? Este era para rigidez. Y esto era para resistencia. Entonces, sí, evidentemente, el perfil que utilizamos para rigidez era más pequeño en área y tenía menor inercia, fíjense. Más pequeño en área. Este de acá, está al revés esto, ¿no? Este es el perfil de rigidez. Claro, porque si no, no tendría sentido. Así están los pórticos, ¿no? Entonces, para rigidez teníamos secciones más grandes que tienen full más, como dice mi amigo Fabián, más inercia. Entonces, el requisito de deriva en este edificio, ¿sí?, es más exigente que el requisito de resistencia en general. Eso podríamos concluir. Fíjense que el área para rigidez me da más grande que el área que yo necesito por resistencia. O ¿Cuál va a sea, ser más Juan pesado? Carlos, en el caso de la resistencia, digamos, sí iba a aguantar, pero las derivas no iban a cumplir. Ahorita tendríamos, en el caso de resistencia, aquí tendríamos que chequear las derivas. Ajá. A ver si cumplen o no. Pero teniendo en cuenta, pues, el método de la fuerza, el método modal espectral, ¿no? ¿Listo? Entonces, básicamente eso sería el chequeo. Y de aquí, pues, cojo las secciones que sean más convenientes y que cumplan los dos requisitos de resistencia y de rigidez. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Entonces, no era nada más. Que tengan un excelente resto de Juan semana. Carlos, ¿te podrías quedar un momentito para hablar contigo, por favor, después de la clase? Claro. Entonces, con los que tengan que irse, nos vemos la próxima semana y empezamos tanques la próxima semana. Cuídense. Chao, chao. Juan Carlos, gracias. Juan Carlos. Chao. Juan Carlos, gracias.